Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Nosotros necesitamos hoy más que nunca mirar cómo está nuestra vida. Mirar cómo estamos caminando sobre esta tierra, cómo está nuestro andar, cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas que tenemos alrededor, empezando por nuestra familia. Cuando la Biblia nos habla de un andar, nos está hablando de nuestra vida, nos está hablando de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, nos está hablando y está señalando concretamente eso. Ese es el andar, cómo estamos viviendo nosotros ahora. Es importante que nosotros entendamos o también que podamos ser distinguidos, ¿sí?, entre un necio y un sabio. Una persona necia anda tras los deseos de su propio corazón, sigue las concupiscencias de su carne. Es una persona que va por donde todos van, va directo al matadero, pero va convencido de que quiere ir por allí. Está equivocado, pero está convencido de que está en lo cierto. Una persona necia anda de cualquier manera, no se interesa por agradar a Dios, no se interesa por hacer la voluntad de Dios, por ninguna de esas cosas. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos pues mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, no como este tipo de personas, sino como sabios. ¿Y cómo anda una persona sabia? Una persona sabia sabe concretamente qué es lo que el Señor dice en las Escrituras, porque la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. A Timoteo le escribió el apóstol Pablo y que desde la niñez ha sabido las santas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, para poder nosotros andar como sabios, necesitamos saber y entender lo que la palabra de Dios nos está hablando, y más ahora, porque los tiempos que estamos viviendo son complicados, como dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Estamos en un momento donde el tiempo tiene que ser redimido de la mejor manera. Tenemos que aprender administrar nuestro tiempo y no estar perdiendo nuestro tiempo en tonterías de la vida, en vanidades, en estar buscando las cosas de esta tierra. No podemos perder el tiempo en cosas vanas. Tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos viviendo días malos y vienen días más malos que estos. Sabemos hacia dónde el mundo se está yendo, sabemos hacia dónde apuntan los gobiernos. Todo está ya organizado, todo está alineado en este mundo para que aparezca en cualquier momento en escena el hombre de pecado. Sabemos que todas las cosas que se están haciendo, todas las cosas que se están inventando, todo lo que está sucediendo ahorita nos lleva hacia un solo lugar. Y necesitamos nosotros ahorita ser entendidos. Ser entendidos es muy importante. Como dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos. ¿Quién es una persona insensata? Una persona insensata es una persona que no está preparada, es una persona que no está lista, es una persona que no es diligente. Recordemos las 10 vírgenes y 5 de ellas que eran insensatas, que no tenían aceite en sus lámparas, porque sabían que el esposo iba a venir, pero no se prepararon. Entonces la insensatez tiene que ver con esto, la insensatez tiene que ver con la procrastinar, con el dejar para mañana, ¿sí? Con el no hacer lo que sabemos que debemos hacer y posponer y posponer y posponer. A veces vivimos así, estamos posponiendo la santidad en nuestra vida, estamos posponiendo el buscar a Dios, estamos posponiendo el servirle a Dios, estamos posponiendo una cantidad de cosas importantes en nuestra vida por estar haciendo otras que no son tan importantes. Entonces debemos de aprender
hacer esto, como dice el apóstol Pablo, por tanto no seáis insensatos, sino que, ¿qué debemos ser entonces? Sino insensatos, ¿qué? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sabemos que hay una voluntad revelada de Dios en las Escrituras y para eso tenemos que leer la Biblia y poder entender esa voluntad, leerla, entenderla y hacerla, pero también hay una voluntad de Dios que no está en las Escrituras. Y hay algo que nosotros necesitamos saber y es que en el ejercicio, en el proceso de nosotros querer hacer la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con varias cosas que nos van a hacer tropezar, otras voluntades en el camino que nos van a querer hacer tropezar o desviar de la voluntad de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La primera de ellas es nuestra propia voluntad. Para poder hacer la voluntad de Dios nosotros necesitamos rendir nuestra propia voluntad al Señor, entendiendo que la voluntad nuestra es corrupta, caída, pecaminosa, egoísta, orgullosa, soberbia, arrogante, que no nos lleva por buen camino y que si necesitamos nosotros ver un ejemplo, entonces devolvámonos a Génesis capítulo 3, donde el hombre empezó a hacer su propia voluntad, decidió desobedecer a Dios, decidió hacer a un lado la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad y mire, ya podemos ver las consecuencias. Si echamos una mirada al mundo, vemos las consecuencias de seguir nuestra propia voluntad. Es un error grandísimo cuando nosotros queremos hacer lo que queremos hacer y pasamos por alto la voluntad del Señor. Entonces es muy importante que entendamos eso. Otra cosa que nos vamos a encontrar en el camino es la voluntad de otras personas. Donde quiera que estemos, tú te vas a chocar, te vas a tropezar con voluntades humanas, con otras personas que no van a querer que tú hagas la voluntad de Dios. Y tenemos que tener claro cuál es esa voluntad de Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, que seamos entendidos de cuál sea la voluntad. Si tú en tu corazón sabes, concretamente tienes la certeza de que la voluntad de Dios es que hagas algo, es que vayas a algún lugar, que no son tus emociones, que no son los deseos de tu carne, y si tienes claro que esa es la voluntad de Dios, entonces tienes que pasar de las voluntades humanas. Hay gente, mucha gente, y nos vamos a encontrar con esa gente por el camino, que van a disfrazar su propia voluntad de la voluntad de Dios para manipularte, para decirte tú no puedes irte de aquí, tú no puedes moverte de aquí, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Y hay personas sin, ¿sabes? O sea, esto es desastroso. Esto es tan complicado porque hay personas que de hecho le ceden su voluntad no a Dios, o sea, rinden su voluntad no al Señor, sino que rinden su voluntad a otros hombres, a otras personas. Y esas otras personas no les dejan hacer la voluntad de Dios. No dejan que lo hagan. ¿Y por qué no lo dejan? Por egoísmo, por manipulación, por control, porque a ellos les conviene que tú estés allí, porque a ellos les conviene que tú hagas lo que ellos dicen, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser muy entendidos de esto, mis hermanos. Tenemos que ser muy entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es supremamente importante y quería compartirlo contigo en esta mañana, este comienzo de semana. Espero el Señor te bendiga mucho con este mensaje y que bueno, que ores a Dios y que le pidas que te muestre cuál es su voluntad ahora para tu vida. Y que el Señor te dé la valentía, que te dé la osadía, el valor de cumplir con esa voluntad. Y de pasar, si tienes que pasar de las voluntades humanas, hay que pasar de ellas. Sin ningún temor, sin ningún miedo, porque el Señor nos respalda. Cuando nosotros queremos hacer lo que Él nos pone en el corazón, cuando queremos hacer su voluntad, el respaldo de Dios está con nosotros. Un abrazo fuerte y bendiciones.